Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. El agua en la roca, el milagro de Dios. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Se trata de un texto tradicional que narra la historia del Éxodo, en la que los israelitas abandonan la esclavitud en Egipto por la fuerza de Yahvé. Los israelitas viajaban entonces con el profeta Moisés al monte Sinaí, donde Yahvé les promete la tierra de Canaán, la tierra prometida, a cambio de su fidelidad. En el relato bíblico se expone que después de atravesar el Mar Rojo, los hebreos se adentraron en el desierto de Sur o Etán y 3 días después llegaron a Mara. En este lugar, la unidad del pueblo hebreo empezó a resentirse y hubo quienes murmuraron, y a pesar de los hechos que habían visto de Dios, se opusieron a Moisés. Desde Mara se trasladaron a Elim, un oasis de 12 fuentes de agua. Desde este lugar se adentraron al desierto de Sin en dirección al monte Sinaí, orillando el Mar Rojo. Ya habían transcurrido 2 meses desde la partida de Egipto. Aquí se verifica el evento del maná proporcionado por Dios cuando estos tuvieron hambre. Ya en el desierto de Sin, la congregación se trasladó desde locaciones como Dofca y Alus, en Refidim, cerca del monte Horeb, en el desierto de Parán, un lugar sin agua. Y en este lugar los israelitas también combatieron por primera vez como pueblo contra los amalecitas, venciéndoles. En este lugar, Moisés golpeó una roca con su vara e hizo brotar agua potable, como se menciona en Éxodo de la siguiente manera. Toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes de Dios. Después acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Así que le reclamaron a Moisés, diciéndole: «Danos agua para beber». «¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios?», contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés. Decían: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed, junto con nuestros hijos y nuestros animales?». Moisés clamó entonces a Dios y le dijo: «¿Qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas». Y Dios le contestó: «Pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá, en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella, para que beba la gente». Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Meribá, porque los israelitas le habían hecho reclamaciones, y también lo llamó Masá, porque había puesto a prueba a Dios, al decir: «¿Está o no está Dios con nosotros?». Luego de este milagro del agua en la roca, los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué: «Escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte, con el bastón de Dios en la mano». Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro lado. De esta manera, los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces Dios le dijo a Moisés: «Escribe esto en un libro, para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas». Moisés hizo un altar al que puso por nombre: «Dios Yahvé es mi bandera», y dijo: «La bandera de Dios en la mano. Dios está en guerra con Amalec, de una generación a otra».
Vemos que una vez más el pueblo se quejó de su problema en vez de orar. A pesar de que Dios ya les había mostrado su poder con el maná con el cual se habían alimentado en el desierto, preferían seguir quejándose en vez de pedir humildemente a Dios Yahvé. Y el pueblo murmuró contra Moisés continuamente. Ahora se quejaba porque tenían sed. Su desesperación se evidencia en el hecho de que estaban listos para lanzarle piedras a Moisés. Ya no confiaban en Dios y veían a Moisés como su fuente de provisiones. Todos estos años, Dios Yahvé cuidó a su pueblo, los alimentó, los guió de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Pero a pesar de tanta queja, una vez más Dios les demostró a través de Moisés que puede hacer cosas imposibles, como hacer brotar agua de una roca para que calmaran la sed. Un milagro más. Así como el maná, el alimento de Dios, ahora también tenían agua que brotó de la roca. Algo sorprendente, pero los israelitas al parecer no veían todo lo que Dios hacía por ellos. Después del milagro del agua en la roca, los israelitas sufrieron el ataque de unos enemigos llamados amalecitas. Los amalecitas eran una tribu nómada que vivía en la región árida situada entre Egipto y Canaán. Los amalecitas eran descendientes de Amalek, un nieto de Esaú. Era una tribu nómada feroz que vivía en la región desértica del Mar Muerto. Parte de su sostenimiento se basaba en las frecuentes incursiones a otros poblados, llevándose grandiosos botines. Los amalecitas mataban por placer. Uno de los más grandes insultos en la cultura israelita era llamar a alguien amigo de Amalek. Cuando los israelitas entraron en la región, los amalecitas vieron una oportunidad perfecta tanto para el placer como para el provecho. Pero esta tribu hostil se estaba acercando al pueblo equivocado, un pueblo guiado por Dios. Para los esclavos israelitas, derrotar a tal nación de guerreros era más que una prueba suficiente de que Dios estaba con ellos, como les había prometido. Moisés le dijo a un hombre valiente llamado Josué que guiara a los israelitas en la batalla. Moisés subió a una colina cercana con su hermano Aarón y otro hombre llamado Hur. Desde allí podían ver el campo de batalla. Dios hizo otro milagro a través de Moisés para que los israelitas vencieran a los amalecitas. Moisés agarró la vara del Dios verdadero con sus manos y las levantó hacia los cielos. Mientras Moisés tenía las manos arriba, Yahvé les daba a los israelitas el poder para vencer a sus enemigos. En la batalla no es del todo claro el papel que jugaba la vara de Dios. Moisés dijo a Josué que estaría sobre la cumbre de una colina durante la batalla con la vara de Dios en la mano. Cuando alzaba la mano, Israel prevalecía. Se presume que tenía la vara en la mano levantada, aunque el versículo simplemente indica el éxito militar cuando la mano estaba levantada. Pudo haber tenido la vara en la otra mano. Cuando Moisés se le cansaron las manos, Aarón y Hur buscaron una piedra para que se sentara y sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Posiblemente Moisés alternaba las manos alzando la vara en una y después en la otra, antes de cansarse totalmente. De todos modos, los dos ayudantes fueron fieles en su servicio al profeta y fueron instrumentos vitales en la victoria ganada aquel día. Aarón y Hur estuvieron parados junto a Moisés y sostuvieron sus brazos en alto para asegurar la victoria en contra de Amalek. Al final, los israelitas consiguieron la victoria gracias a la poderosa mano de Dios. Josué fue el conductor de las fuerzas israelitas, aunque en realidad es Moisés quien dirigió la batalla. Josué se convirtió en el gran líder que llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida. Como general del ejército israelita, estaba logrando una experiencia valiosa para las grandes batallas que vendrían más tarde. Normalmente identifica a Josué como el ayudante de Moisés. Se le nombra sucesor del gran profeta y líder de Israel. Y la bandera mencionada es el símbolo bajo el cual los ejércitos y las comunidades se colocan. Cuando ésta se levanta, llama al pueblo a la batalla, a congregarse o a instruirse. La frase "la bandera de Dios en la mano" pudo haber sido un grito de guerra. La mano misma de Yahvé era la bandera divina a las naciones.
Al erigir un altar, Moisés reconocía la presencia de Dios. Ante este altar, Moisés honraba a Dios como el autor de la victoria sobre los amalecitas. Este encuentro era el primer conflicto armado de Israel después de la partida de Egipto. Aunque es imposible identificar precisamente la localidad de la batalla, la victoria en la zona de Refidim formó una parte vital de la memoria de la providencia divina. Merece señalarse que, por primera vez frente a una crisis, el pueblo no murmuró contra Dios y sus dirigentes. Quizás los israelitas por fin habían comprendido, con lo del milagro del agua, que Dios indudablemente estaba con ellos. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Eran una gente nómada que se había establecido en la península de Sinaí. Ocupaban la zona norte de la península, que incluía el Negev, Seir y el sur de Canaán. Ejercían el control de las rutas caravaneras entre Arabia y Egipto, y evidentemente pensaban que no había suficientes pastos y aguas para que dos pueblos ocupasen el terreno tradicional de sus peregrinaciones. Ellos, juntamente con los cananeos, trataron de impedir la entrada de Israel en la tierra prometida. Balaán los llamó la primera de las naciones por su gran antigüedad. Más tarde, Saúl y David lucharon contra los amalecitas y finalmente fueron destruidos como pueblo en la época de Ezequías.